ahí ese yo creo que es la cuestión base, digamos, de lo que es el problema de Gaza. Y yo creo que siempre hay que tener al enemigo presente. Por eso ellos no han querido exterminar al movimiento Hamas. Por ejemplo, cuando recibieron a Assad y su familia, no le dieron ellos asilo político, que eso es Ah, importante. ¿no? No, le dieron asilo humanitario, donde le quitaron el aspecto político. No hubiera perdido la guerra, porque los norteamericanos no hubieran permitido de que su portaaviones se hundiera. Cuando tienes ambiciones geopolíticas, tienes que sacrificar a gente, sí o sí, por lo general. Después de la guerra aparecen muchos generales. Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Análisis África. Y aquí tenemos a otro invitado muy especial. Tenemos a Horacio Alvear, desde Cono Sur, desde Chile. Hola, ¿cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo está usted, Hondo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Me alegro de tener aquí a un especialista de Oriente Medio también, porque creo que eres el segundo o el tercero que tenemos aquí. Y me gustaría empezar este tema rápido. Vamos a tocar Oriente Medio desde el 7 de octubre, porque hubieron varios, en esos últimos 4 años o 5 años, han habido varios acontecimientos que han cambiado el mundo, entre comillas. Primero fue el bichito de 2020, después fue la operación especial de Rusia en Ucrania, que eso fue un golpe al tablero geopolítico, y en 2023, el 7 de octubre, eso fue un antes y un después también para el Oriente Medio, ¿no cree usted? Sí, claro que sí. Pero con respecto al 7 de octubre, bueno, hay muchos comentarios que se han hecho. Uno de ellos, por ejemplo, que todo estaba preparado, el guión estaba hecho, ya hacía muchos meses atrás, especialmente cuando en la costa del Mediterráneo, bordeando todo lo que son Palestina, Israel, el Líbano, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo y también de gas. Y se venía conversando hace mucho tiempo también la autoridad palestina con algunas empresas norteamericanas y también indudablemente con empresas israelíes sobre qué hacer y cómo hacer para entrar a explotar ese gas. Ahora, indudablemente que la autoridad palestina decía que ellos tenían que tocar la mitad de lo que fuera la producción y la otra mitad se la podrían repartir las empresas norteamericanas e israelíes. Y ahí ese yo creo que es la cuestión base, digamos, de lo que es el problema de Gaza y lo que fue antes el asunto del 7 de octubre. Se necesitaba, ¿cierto? Como siempre nosotros decimos, una bandera falsa. Siempre los imperialistas están creando banderas falsas, eso nosotros lo sabemos. Y por hecho, y sabemos nosotros por un montón de antecedentes y documentación que hay, inclusive en la misma prensa israelí salió mucho, de que Israel, a través de Netanyahu y otras autoridades anteriores, habían permitido, ¿cierto?, de que Qatar financiara al movimiento Hamas. Inclusive muchos de sus principales dirigentes vivían en Qatar y vivían a cuerpo de rey. Incluso yo vi en Instagram varios fotografías de ellos y su familia en buenos hoteles, regios hoteles, excelentes hoteles, digamos, ahí en esa ciudad. Entonces, eso hace ver entonces que todo estaba guionado, todo estaba coreografiado para tener el motivo, la bandera falsa que yo le denomino, para poder entrar a Gaza y de una vez por todas desocupar el territorio y al mismo tiempo evacuar a toda su gente para tener entonces, digamos, a disposición todos los grandes recursos petroleros y gasíferos que estaban ahí en la costa de Palestina. Lo mismo pasa con el Líbano, exactamente, es lo mismo. Acuérdate tú que había una discusión entre las autoridades libanesas y los israelíes haciendo limitaciones, ¿cierto?, fronterizos con respecto a las grandes reservas de gas que estaban justamente entre la frontera de Israel y el Líbano, ¿ya?
Y a raíz de esto, a raíz del conflicto que hubo entre el Líbano e Israel, de Hezbollah y todo esto, la autoridad israelí dijo ya de aquí adelante todos los acuerdos que hemos hecho con el Líbano vuelven a foja cero. Nosotros ya hacemos nulos esos acuerdos. Entonces, la base, creo yo, de esto está las grandes perspectivas económicas que da el gas y el petróleo, grandes reservas sobre todo, que están en esa zona de la Palestina. Yo creo que ahí está el meollo de todo este asunto, de lo que está pasando en Medio Oriente. Las grandes reservas de petróleo y gas, los grandes recursos, y a la vez, ¿cierto?, se complementan con el genocidio para sacarse de una vez por todas a los palestinos de encima, tanto en la Cisjordania como también en Gaza. ¿Eh? Y por lo tanto, el 7 de octubre, del cual tú estás comentando y estás diciendo, fue un guión preestablecido. Acuérdate tú que en ese momento, cuando las tropas o las guerrillas de Hamas atacan a Israel, está todo desconectado, todas las cámaras, los drones, o sea, una frontera más custodiada, digamos, de la Tierra, del globo, en ese momento no sabía qué estaba ocurriendo en ese momento. Y lo peor de todo, que el ejército vino a actuar 6 horas después de ocurridos los hechos. Y eso significó, ¿cierto?, que la caída del jefe de los servicios de inteligencia, las críticas que iban y venían y se tiraban unos con otros. Finalmente el ministro de Defensa, ¿cierto?, de Israel tuvo que renunciar. Netanyahu sacó al encargado del lo que yo le denomino el FBI israelí, entonces para justificar todo eso que ocurrió. Y ahora estamos viendo que el genocidio se llevó a cabo, el ataque a Gaza también, y ya se están tomando ahora algunos acuerdos, definitivamente, quién va a administrar la zona de Gaza y aquí van a llegar todo esto, especialmente en lo que ellos denominan el pacto abrahámico, que eso hace la cobertura, va a ser el paraguas para darle una solución a Gaza, al problema de Gaza. Claro, pero así que digamos que la Mossad, porque escuché que la Mossad supuestamente no sabía nada, pero luego también hay otras voces que dicen de que los servicios secretos de Egipto, de quizás de Jordania, incluso de Turquía, les avisaron de que jamás va a venir. Sí, habían, por otro lado, bueno, siempre hay un refrán que se dice, después de la guerra aparecen muchos generales. Había, claro, se había dicho de que Egipto había avisado a Israel los aparatos del norteamericano y, y los aparatos jordanos, etcétera. Pero ¿a qué grado podemos nosotros decir si eso es verdad o no es verdad? Ahora sabemos que Egipto es cómplice del Estado sionista. Jordania es cómplice también del Estado sionista. Entonces, de lo que venga por ahí, nada podemos creerle. ¿Ya? Nada podemos creerle. El hecho del guión establecido es ese, el que yo creo, en mi análisis que yo hago, de que todos sabían lo que iba a ocurrir. Lo sabía Egipto, Al-Sisi, lo sabía el rey Jordano, todos ellos lo sabían. Y todos ellos estaban participando en este complot que se estaba haciendo contra el pueblo palestino. Y ahora que diga, ¿cierto?, que no sabía, que ellos le avisaron a Israel, es una mentira. Se nota que ahí hay una falsedad en todo lo que ellos están esgrimiendo. Simplemente fue una bandera falsa, simplemente fue todo coreografiado. Se sabía, ¿cierto?, de que Qatar estaba financiando a Hamas, incluso le entregó $1.000 millones a Hamas. Y Qatar le consultó a Netanyahu, y Netanyahu autorizó que sí, lo autorizara. Y todo eso se debió justamente a eso. O sea, estaban en esta onda del financiamiento y buscando la oportunidad. Y además también que no tenemos que dejar la perspectiva de que jamás fue manipulado por los sionistas para dividir justamente también a la OLP, partir la OLP,
que era, digamos, el antagonista principal, digamos, que tenía Israel, a pesar después de que se hicieron todos los acuerdos de Oslo, ¿cierto? Con el visto bueno de Clinton en ese tiempo, del primer ministro Isaac Rabin, ¿cierto? Arafat, donde se complementó estos acuerdos de que se iba a ir a 2 estados, pero que Netanyahu y todos los radicales y fanáticos más grandes sionistas se oponían terminantemente a eso. Incluso marchaban por las calles pidiendo la cabeza de Isaac Rabin, hasta que finalmente hay una fotografía, hay video, cuando se veía por las calles marchando a Netanyahu con todos sus secuaces, pidiendo la cabeza de Rabin, e incluso portaban un ataúd simbólico, haciendo ver de que todos esos acuerdos estaban muertos y que junto con esos acuerdos muertos también querían ver muertos ellos a Isaac Rabin. Y como tú sabes, justamente lo mataron a Isaac Rabin, lo asesinaron, con todo un complot de los servicios de inteligencia del Mossad, de los políticos israelíes, y sacaron de un lado a Rabin. Y eso significó entonces la muerte de Isaac Rabin, la sepultación definitiva de los acuerdos de Oslo y los 2 estados, digamos, por los cuales se estaba luchando y se había acordado en esos acuerdos. Entonces, en ese aspecto, Egipto y Jordania son cómplices del Estado sionista y, como dije, después de la guerra, todos son generales. Ellos también sabían el plan. Claro, eso es lo que yo opino en ese aspecto. Pero también dicen de que Netanyahu, el señor Bibi, también quiso esta guerra porque al parecer estaban investigando, no sé si por corrupción o algo así. No, pero eso, fíjate que es como para lavar la cara simplemente. Ese también es para lavarle la cara al régimen sionista, de que Netanyahu quería llevar a cabo la guerra porque él no quiere que lo enjuicien, y después sale el Trump, el trompeta, diciendo, ¿cierto?, que cómo lo van a juzgar si él es héroe de guerra, él ha luchado tanto, así que yo pido que le den indulto, dijo él. ¿Ah? Acuérdate que eso dijo Trump en estos días solamente sobre el Netanyahu. Pero fíjate que ese es un distractor simplemente. ¿Ah? Ese es como para emborrachar la perdiz, como decimos nosotros aquí en Chile. Un emborrachamiento de perdiz. Porque en el fondo el proyecto sionista, el proyecto del Gran Israel, es geopolítico. Acuérdate tú que los soldados del FDI llevan marcado en el uniforme, digamos, la estampa del mapa de todo lo que ellos consideran el Gran Israel, donde está considerado una gran parte del Líbano, una gran parte de Jordania y también Egipto. ¿Ya? Eso es lo que ellos denominan el Gran Israel, y lo llevan los soldados marcados ahí en el uniforme. Entonces, el proyecto es ese. Y además todos los recursos, ciertos, naturales que significaría tomarse Jordania, tomar Palestina, tomar Egipto y una parte de Irak también, inclusive hasta una parte de Arabia Saudita está dentro del proyecto. Entonces ese proyecto que ellos sueñan está en el fondo de todo esto, ¿ya? Con toda la riqueza que al mismo tiempo trae todo esto. Así que decir que Netanyahu está llevando guerras porque lo están enjuiciando por corrupción, no es eso, esa es una arista simplemente insignificante frente al proyecto que tienen los sionistas, los angloamericanos, digamos, en el Medio Oriente, donde Israel es simplemente un gran portaavión de los intereses anglosajones. Ahora uno puede decir, bueno, ¿quién es primero? ¿Si Israel o Estados Unidos? ¿O Estados Unidos e Israel? No, ellos son simplemente, como dijo alguien por ahí, poto y calzón, simplemente. Ellos son uno, ¿ya? Ahora, indudablemente, el que lleva la voz cantante acá es Estados Unidos, es el gobierno norteamericano, porque Israel no sería nada sin el gobierno, sin Estados Unidos. Todas las bombas que maneja son norteamericanas, todos los aviones, todo es norteamericano. Y todo es auspiciado por los norteamericanos, auspiciado en este momento, en este instante, por Trump, ¿ya? Que lo nombraron en febrero del año 2025, el Sanedrín de los rabinos sagrados, que tienen su sede en Jerusalén, lo nombraron el segundo Sirius, ¿ah?, de la historia.
Inclusive acuñaron una moneda donde aparece Cyrus, ¿cierto? El gran Cyrus persa, y delante Donald Trump, al cual estos rabinos, el Sanedrín, le dice el Mesías Ben Yosef, ¿ah? Aludiendo a José que libera al pueblo de Israel. Entonces, y el Ben Yosef porque es el gentil, ¿ah? El Goyen, como dicen ellos, y esperando el Ben David. Y así, ya ellos mismos notifican a Netanyahu, este Sanedrín de rabinos, como el Mesías Ben David, así dicen, hablan de Netanyahu. Inclusive está un pastor evangélico, porque los sionistas cristianos en Estados Unidos son muy fuertes, muy poderosos. Dio una teleconferencia con Netanyahu y él decía, estamos aquí frente a David, al gran David. Entonces hay un trasfondo también religioso de todo esto, basado en los mitos bíblicos, por cierto. Así que en ese aspecto, como te digo, de que, volviendo al caso de lo que la pregunta que tú me haces, de que si Egipto había comunicado o que el Bibi hace esta guerra porque no quieren meterlo preso, no, esas son simplemente, yo le llamo para emborrachar la perdí, simplemente. ¿No? Eso es. De no ocurrir el 7 de octubre, ¿crees que quizás hubiera habido, estaríamos más cerca de Estado palestino o no? No, yo creo que con el 7 de octubre o sin 7 de octubre se hubiera preparado de la misma manera el proyecto. Porque el proyecto era que tienen los sionistas desocupar Gaza, especialmente cuando ya se comprobó que frente a las costas de Gaza hay unos recursos inmensamente grandes de gas y petróleo y que ellos simplemente no quieren hacer partícipe a los palestinos, simplemente se quieren quedar con toda esa riqueza. Eso está claro. Eso ya no hay nada más que hacer. El 7 de octubre iba a pasar sí o sí. ¿No? O Israel iba a tener otra visión, o iba a tener otro motivo. Pero ese motivo fue perfecto, fue el que ellos estaban esperando. Ese motivo lo planificaron inclusive, lo planificaron. Sabía que el Hamas quería darles un golpe. Entonces ellos simplemente alentaron el golpe, facilitaron el golpe. Eso es. Y no les interesa a ellos que hayan muerto, ellos hablan, mataron a 1.300 ciudadanos israelíes, pero lo cual no dicen, porque esa es la discusión que tiene la sociedad israelí, de que de esos 1.200 o 1.300 muertos, un poco menos de la mitad fueron asesinados por las mismas tropas del ejército israelí, ¿En donde serio? se habla, claro, donde se habla del proyecto, por ejemplo, en este caso, Aníbal, o Haníbal que le llaman. ¿Ah? La doctrina Haníbal, que habla claramente en el ejército de Israel, que si hay un grupo de guerrilleros terroristas que tienen a preso a 2 o 3 soldados, y para poder eliminar esos 4 o 7 guerrilleros que están con 2 soldados, lamentablemente esos 2 soldados tienen que morir y se bombardea a todos. O sea, mueren los 7 guerrilleros y mueren los 2 o 3 soldados israelíes que están presos en ese momento. Esa es la doctrina Haníbal. Entonces, cuando aparecieron los helicópteros combatiendo, aparece todo el aparcamiento donde estaban, acuérdate que estaban haciendo un show en ese momento, había un concierto de música rock, no sé, algo así. Y resulta que todo el aparcamiento quedó incinerado, completamente incinerado, porque ahí habían algunos guerrilleros que estaban ahí con algunas personas deteniéndolas, ¿cierto? Los que están en esa zona, y se les bombardeó indiscriminadamente. Y ahí murieron, por cierto, muchos guerrilleros del Hamas, pero también murieron cualquier cantidad de gente de Israel que estaban ahí también. Y esa es la gran acusación que le hacían. Inclusive hasta un coronel que estaba a cargo de esas tropas cuando se llevó a cabo este enfrentamiento en ese momento. Posteriormente renunció porque lo acusaron de que los helicópteros atacaban indiscriminadamente. Y muchos de los muertos israelíes fueron cometidos por las mismas tropas de Israel. Así que en ese aspecto, como dices tú, el motivo no hubiera faltado, la excusa no hubiera faltado, la bandera falsa no hubiera faltado. El motivo es apoderación de Gaza, sí o sí. Claro, y he hablado con otros amistades y les he dicho casi lo mismo. Cuando tienes ambiciones geopolíticas, tienes que sacrificar a gente, sí o sí, por lo general.
vas a sacrificar a gente, digamos, que no es de la élite, pero vas a tener que sacrificar a personas. Y vamos Pero a, claro, sí, pero dime nomás. son personas, digamos, de lo más bajo o si no, de clase media, pero no vas a sacrificar a los amigos tuyos que están en la élite contigo. Claro, sí, eso mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que los nazis y los sionistas hicieron grandes acuerdos. Ahí hay un acuerdo, el Hasbara, creo que le llaman algo así, de que donde se permitía un acuerdo que hubo entre los nazis y los sionistas, de que todos los que quisieran irse a Palestina se les permitía que fueran y que viajaran a la Palestina. Y ahí viajó mucha gente, se fueron a la Palestina, entre ellos Simón Pérez, me acuerdo, que Simón Pérez no era su nombre, era otro nombre que tenía. Yo inclusive tengo una foto cuando está Persky. llegando él. ¿Ah? Su apellido era Persky. Claro, Percy. Él estaba llegando, él y su familia y muchos más en un barco a la Palestina y sacaron un letrero donde decían, somos refugiados de que venimos a esta tierra para que nos reciban. Ya, mira que en Alemania hemos perdido todo, nuestra familia, hemos perdido casa, hemos perdido todo y aquí venimos y queremos con la esperanza de que ustedes nos reciban porque somos huérfanos, desamparados. Así llegaba la fotografía, ¿ah? En ese tiempo de los acuerdos que habían hecho los sionistas con los alemanes, que se permitiera que viajaran todos los que quisieran irse para la Palestina. Y muchos otros que no quisieron irse se quedaron ahí, pues y esos que se quedaron pagaron el pato, como decimos nosotros, porque terminaron en campos de concentración, terminaron detenidos, etcétera, pero los principales cabecillas de lo que fue el movimiento sionista mundial se fueron todos se fueron para Estados Unidos, otros se fueron para Israel, para la Palestina, ¿ya? Que eso es lo que ellos Sí. vislumbraban. Claro, pasemos a la operación militar que hizo Israel en Gaza. ¿Por qué crees que Israel no llegó a acabar con Hamas al 100%? ¿Por qué? Bueno, yo creo que siempre hay que tener al enemigo presente. Por eso ellos no han querido exterminar al movimiento Hamas, porque siempre va a estar ahí, ¿eh? Ellos dicen que ha sido imposible porque jamás tiene un verdadero debajo tierra, una cantidad enorme de túneles, ¿cierto? Que pasan hasta por el lado de Egipto. Y entonces ha sido difícil, dice, ha sido difícil. Pero yo creo que no es tan difícil porque lo que están haciendo es mantener, ¿cierto?, al enemigo presente, siempre, porque ahí está el enemigo. Entonces hay que mantenerlo, tenerlo siempre ahí presente, para que la gente esté siempre, ahí están, ahí están. Entonces justifican la inversión millonaria en armamento, en servicios de inteligencia, en potenciar fuerzas armadas, porque ahí está el enemigo. Ahora tú sabes, mismo estos días atrás nomás, jamás le hizo una emboscada, ¿cierto?, a las tropas de Israel y atacaron unos vehículos que ya tropas y murieron 7 soldados, digamos, israelíes, con el comandante que murieron totalmente calcinados por un ataque que le hizo Hamas. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si está tan destruido Hamas, están destruidos la zona de Gaza, que no entra armamento, las fronteras de Egipto están cerradas, inclusive los egipcios, digamos, actúan para Israel en las fronteras, los egipcios con Al-Sisi, que tiene un convenio con ellos. Entonces, ¿cómo? ¿De qué forma? Entonces, ¿cómo puede permanecer? ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí hay otra estrategia más de los israelíes de mantener ciertos pequeños grupos de Hamas que estén actuando y que no han querido liquidar porque les son beneficiosos para su política de expansión que ellos están realizando ahí en Gaza. Y que ahora están llegando a algunos acuerdos. Acuérdate que ya salieron una información de Trump y de Netanyahu que en 2 semanas más, dijeron ellos, se acaba los bombardeos en Gaza y se están haciendo acuerdos con Egipto, dice, con Egipto, con otros países árabes y con Israel para entrar juntos a ver qué es lo que vamos a hacer con Gaza, ¿eh?, en grandes conversaciones. Y esas conversaciones las tuvieron en el famoso pacto abrahámico, ¿cierto? Cuando se reunieron ahí en Arabia Saudita, en esa zona, donde estuvieron todos los árabes, todos, Netanyahu, el rey de Jordania,
el jeque de los Emiratos Árabes, el de Qatar, el rey de Arabia Saudita, Pesos Al-Sisi pesados. de Egipto, estaba el de Omán, el jeque de Omán, estaba el rey de Marruecos, que tiene muchas alianzas con los norteamericanos y con los sionistas, con Israel. Estaban todos, prácticamente todos ahí, en el pacto abrahámico. Y ahí están tratando de llegar al acuerdo que van a hacer con Gaza. ¿Ah? Y cómo se van a llegar la riqueza. Ah, y estaba también el presidente del Líbano, el ex general Aoun, que es pro norteamericano, y que a la vez Estados Unidos está construyendo la embajada más grande del Medio Oriente, la está construyendo en Beirut, la está construyendo en el Líbano, un país ¿Por qué? chico, porque indudablemente que eso, la zona ahí es clave para los intereses norteamericanos. Está en un pivote, está ahí el Líbano, ¿ya? Donde tienes a Israel, tienes a Siria, tienes a Irak por acá. Entonces, y al medio de toda esta zona geográfica y que es geopolítica, tú instalas una gran estructura como hacer la embajada norteamericana, que va a tener Claro. subterráneos, va a tener una serie de armamento y al mismo tiempo conexiones satelitales, comunicacionales, etcétera, para guiar toda la zona. Es como el imperio, o sea, es como el imperio romano que cuando establecía guarniciones para salvaguardar sus intereses. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Otros dicen que el imperialismo norteamericano se está tambaleando con las nuevas perspectivas de los BRIC, etcétera. No, pero eso es mentira. El imperialismo norteamericano se mantiene tan fuerte como siempre, ¿ya? 800 bases en todo el mundo. Un presupuesto que ahora le destinó Trump se está pavoneando, que va a tirar un presupuesto de 1.000 millones de dólares. ¿Ah? 800, habla de 900.000 millones de dólares. El presupuesto más grande de la historia, dice él. Claro, se pavonea de esa manera. Vamos a tener el presupuesto más grande de la historia, dice. Claro. 950.000 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué te significa? ¿Qué te da a Y si entender lo, eso? claro. Y si nos fijamos bien, justo, Líbano está en el Mediterráneo, así que si tienen que escapar, a dos pasos tienen a Chipre, que es casi una colonia británica, y Sí, de ahí escapan, y de ahí escapan a Grecia, fácilmente a ¿no? donde quieran. Claro, a Grecia o a donde quieran ir. ¿Y quién Claro. más te iba a ir? Sí, sí, dígame, caballero. No, no sé creo que me estabas diciendo tú. No entendí ahí. También decía que Líbano está justo en el Mediterráneo, así que si tienen que escapar, a dos pasos tienen a Chipre, que es casi una Claro, colonia británica. ya, claro, claro, claro. Claro, acuérdate tú que con este enfrentamiento que hubo entre Irán y Israel, eh, Netanyahu dio la orden de prohibir la salida de todos los colonos de Israel. Nadie podía salir, los aeropuertos fueron clausurados y la gente pagaba cualquier plata para arrancarse a Chipre en aviones particulares, aviones chicos, otros en yates, otros en botes, lo que sea, ¿no? ¿Y cómo arrancaron? Arrancaron más de 40.000 israelíes, se arrancaron para Chipre y para Grecia, arrancando. Y hasta el momento, según algunos analistas, se han ido, y ya empezó todos estos conflictos, se han ido 500.000 judíos israelíes, se han ido de Israel, se han ido, han regresado a, su, a sus lugares de donde ellos eran, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. 500.000 se han ido de Israel. Entonces, si eran 7 millones, más 2 millones que tienen adentro de árabes también. Entonces, ha ido disminuyendo su número. Por eso que hacían tanta propaganda estos otros días, cuando de Francia estaban llegando como alrededor de 20 franceses, y que ellos decían, lo mostraron por la televisión, por todos los medios, ve cómo la gente viene, ve cómo está llegando la gente que viene aquí a vivir a Israel. Claro, para contradecir un poco la propaganda, según ellos, de los 500.000 que se han ido de Israel. Claro. Sigamos con el 7 de octubre, antes de cambiar de tema. Yo creía personalmente que Israel iba a acabar con todo eso en un mes. Pues yo pensaba en la respuesta más brutal de Israel. Pero vimos que también algo que por parte salvó al ejército israelí
fue la caída de Al-Assad, ¿no? Claro, cuando, bueno, muchos acusan de que Arafat lo asesinaron, acuérdate tú, que le Al-Assad, dieron... dije Al-Assad. Ah, ya, ya, te entendí, Arafat. Bueno, es en Siria, Rusia, en su conflicto con Ucrania, y su conflicto en el fondo es con la OTAN, porque Ucrania simplemente nomás en la cara, ¿cierto? En la cara que está ahí dándola. Pero detrás de todo ello está la OTAN, con todos sus miles de millones de dólares, con sus armas y todo eso. Entonces Rusia está muy metido ahí. Entonces mantener otro frente como era en Siria, yo creo que le era muy difícil. Le era extremadamente difícil. Entonces tuvo que sopesar. ¿Qué es lo que hago? Mantengo la guerra con Ucrania como la estoy manteniendo y estoy delimitando recursos acá como con algo que a lo mejor más adelante puedo recuperarla. Entonces optó por esa opción, por simplemente largarse de ahí y negociar, y negociar con los cortacabezas de Al Qaeda las dos bases militares que ellos tienen ahí en Siria. Las negociaron. ¿Y cómo las negociaron? Bueno, eh, por ejemplo, cuando recibieron a Assad y su familia, no le dieron ellos asilo político, que eso es Ah, importante. ¿no? No, le dieron asilo humanitario, donde le quitaron el aspecto político. Porque como ellos estaban en conversación y con los cortacabezas, entonces los cortacabezas podrían decir, no, pero si ustedes están reconociendo todavía la autoridad de Assad, y ahí Claro. podría quebrarse la negociación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los rusos? Ah, no, no es que no le hemos dado asilo político, sino que le hemos dado asilo humanitario. El lenguaje cambia, es diferente para todo lo que son las relaciones diplomáticas, ¿ya? Entonces ya no le reconocía a Rusia, no le reconocía ni una autoridad a Assad sobre Siria. Y el asilo que se le daba era humanitario, no político. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, por las negociaciones que estaba haciendo con los cortacabezas, con Al-Gulani y todos estos agentes del Mossad y agentes de la CIA en el fondo. Porque el Mossad y la Justo. CIA trabajan juntos. Entonces, acuérdate Sí, tú que en uno de los tantos viajes que hizo Trump al Medio Oriente, se entrevistó con Al-Gulani. Me parece un tipo, dijo, interesante, buen mozo, tenía buena estampa. Acuérdate tú que eso dijo Trump de Al-Gulani. Entonces, por eso que yo creo que Rusia tuvo que hacer esa movida con respecto al Assad. Y la otra que sopesó bien dónde empleaba todas sus fichas. La empleaba ahí en Siria o seguía empleándola bien en Ucrania. Bueno, y optó por Ucrania. ¿Ya? Bueno, y detrás de ellos también los iraníes no tenían nada que hacer también. Tuvieron que irse también. Y ahí Siria cayó entonces en manos del imperio norteamericano. Pero aquí hay otro dato también que hay que conversarlo, que el año 2002 ya estaba el proyecto de lo que se denomina la caída o la redefinición de todas las fronteras del Medio Oriente. ¿Ya? mm, Hay acuérdate tú que yo creo que tienes que haberlo escuchado cuando se hablaba de que el general jefe de la OTAN en esos años, sí, Clapp, había dicho que eran 7 naciones que tenían que redefinirlas ya y refundarlas. Incluso yo recuerdo que la Condoleezza Rice, que era ministra de Estado de Relaciones Exteriores de George Bush, hablaba de que se iba a venir esta reformulación de todo el Medio Oriente con dolores de parto. ¿Ya? Eso significaba que los dolores de parto la gente iba a sufrir mucho, pero que después se iba a dar a luz una nueva criatura y que esta nueva criatura iba a ser muy bella, muy linda. ¿Ah? Y bueno, y hablaban de la reformulación de 7 naciones. Y de todas esas naciones, la última de ellas, bueno, era Irán. Como dice alguien por ahí, era la guinda de la torta. ¿Ah? Era Irán. Los demás todos cayeron. La Libia de Gaddafi, cayó el Sudán también, ¿cierto? Que lo partieron sí, en dos. Cayó Siria ahora, digamos, Afganistán por otro lado. A Irak también la sí. impidieron, la hicieron pedazos. En este momento Somalia, Irak perdió todo tipo, claro, Somalia, claro, todo tipo de soberanía, Irak la perdió porque Irak, todo el presupuesto que hace, tiene que consultarlo con el Departamento del Tesoro norteamericano. Ahí llegan todas las platas,
Todo el petróleo que sale de Irak se le paga a Estados Unidos. Estados Unidos es el que vende el petróleo, no es Irak. Entonces, y el presupuesto que hace el Parlamento iraní, que es un teatro, ese presupuesto que hace el Parlamento de Irak, primero va, después de ser aprobado por el Parlamento, se va al Departamento del Tesoro norteamericano. Y ellos lo aprueban. Ellos dicen, quiero que hay que, en esto, en qué se va a invertir. Ellos tijiretean tanta plata aquí, tanta plata allá. Ellos dan la palabra final. Entonces, eso ¿qué te habla de eso? Que Irak todavía es un país manipulado por el imperio norteamericano. Y que el imperio norteamericano tiene la última Claro, palabra. y Ahí, una preguntita. Si no, de no llegar a haber caído al-Assad, ¿crees que Israel hubiese perdido la guerra teniendo tres frentes, Líbano, Gaza y quizás un poquito Siria? no hubiera perdido la guerra, porque los norteamericanos no hubieran permitido de que su portaaviones se hundiera. No lo hubiera permitido. Yo creo que se hubieran involucrado en estos frentes, ya, para salvar a Israel. Y eso está en la lógica, porque si los representantes del norteamericano es Israel, entonces a Israel no lo van a dejar caer, no lo van a dejar caer así. Y Israel lo sabe, por eso, y además que se le ofrece plena impunidad. Las Naciones Unidas no existen para Israel. No existe ni un tipo de organización mundial para Israel, nada, para ellos no existe. Incluso esta misma, la Organización Internacional de Energía Atómica, la manejaba Israel. El famoso Rafael Grossi era un monigote, era un agente norteamericano, era un agente del Mossad, un agente de la CIA que estaba metido ahí. Que todos los acuerdos que hacía con Irán se los traspasaba, se los entregaba directamente al Mossad de Israel. Incluso los nombres de los científicos, ¿por qué los israelíes sabían todos los nombres de los científicos que estaban trabajando en el proyecto? Porque el señor Grossi traspasaba todos los informes completos. Entonces, todo lo que es la institucionalidad de las Naciones Unidas está lamentablemente infiltrada por esta gente. Entonces, y eso significa que se le da a Israel toda la impunidad que ellos tienen en este momento. Claro. ¿Y por qué crees que las tropas del gobierno central de Siria durante el régimen de Assad se rindieron ante al-Golani y sus rompecabezas? Bueno, siendo mayoría, el asunto era de que el gobierno de Assad se quedó sin plata, no tenía dinero. En Rusia dijo que no había plata para seguir financiando al Estado sirio. Irán, por otro lado, también lo mismo. Entonces se encontraron sin dinero para poder sostener a todas las tropas y toda la oficialidad. Y resulta que Qatar, Arabia Saudita, por otro lado, empezó a comprar a toda la oficialidad siria. Entonces los compraban a todos. Y bueno, y por eso que los cortacabezas avanzaban tan fácilmente. Las grandes guarniciones, los generales desaparecían, los coroneles desaparecían, se iban con sus familias, desaparecían del mapa. Y como no estaban sus generales, los coroneles, los oficiales, ¿qué es lo que hacía el mando? Bueno, simplemente se desbandaban, se desbandaban. Y así cayó el ejército de Siria, de esa forma, de esa manera. Simplemente por un lado, Rusia e Irán le cortaron el gas, porque ya ellos veían de que no podían sostenerlo, ya, y especialmente Rusia, no podía sostener Siria por su conflicto con Ucrania. Y por otro lado, bueno, Irán dijo, ¿qué voy a hacer solo? Tampoco no puedo sostenerlo. Y ahí el ejército y la oficialidad se dio cuenta de que ya no podían hacer nada más. Y los compraron también porque hay documentación de que se compraron a generales, a coroneles, con millones de dólares entregados por Qatar y por la Arabia Saudita. ¿Y por qué crees que los demás países árabes, poderosos como Qatar, Emiratos, no poderosos por su grandeza o por su ejército, simplemente por el dinero que tienen, Qatar, Emiratos, y digamos una potencia como Arabia Saudita, no utilizaron a Siria como ese bastión antiimperialista y antisionista? Porque ellos nunca han sido antisionistas. Ah, Inclusive
se dice de que muchas de las realezas de los árabes, comentarios que yo he escuchado de algunos políticos y algunos textos, libros, no sé si serán historias de la conspiración, pero que muchas de las casas reales de Arabia Saudita están muy emparentadas con gente ligada al sionismo, con judíos, por ejemplo. Incluso había una vez estuve viendo un estudio yo de unos norteamericanos que hablaban, por ejemplo, de que los ayatolás, el ayatolá, digamos, fundador del Estado Islámico, y Jamenei también, vienen del norte de Irán y que están emparentados con familias judías también, que ellos eran judíos y convertidos al Islam. Inclusive Jamenei y el Ruhollah Khomeini hablaban perfectamente el hebreo, lo hablaban como hablar el idioma oficial de ellos, el persa. ¿Ah? Por ejemplo, otra vez también en un discurso que hizo Jamenei, les hizo un discurso a Israel y se lo dijo en hebreo, y en hebreo perfecto, porque se dice que en las casas ellos son judíos convertidos al Islam y que están ahí en ese dominio. Y eso explica también muchas cosas, por ejemplo, por qué el Mossad al mismo tiempo tiene tan invadido Irán con sistemas de espionaje tan grandes. Entonces, acuérdate que decían que habían descubierto ahí cerca de una ciudad iraní, de Teherán, la capital, un edificio que fabricaba drones. Un edificio que fabricaba drones y que fueron los que se ocuparon para atacar a toda la jefatura del ejército iraní, para atacar a sus científicos. Entonces, ahí se nota que el gobierno de Irán está más infiltrado, así como queso suizo, como dice alguien por ahí. Tiene muchas filtraciones, tremendas filtraciones. No me Y ellos, extraña, ¿eh? Y está. porque no, no me extraña, porque de la forma que han estado matando, como usted dice, a científicos, mataron al presidente, tiene que haber ahí unas filtraciones, tiene que haber ahí más agujeros con un queso suizo, como usted dice. Pero si inclusive al presidente Ahmadinejad, que tú tienes que acordarte de él, el chiquitito ese que estuvo gobernando 2 años Irán, él decía de que habían una serie de generales que eran verdaderos traidores, políticos de la élite, traidores completos. Incluso acusaba al hijo del ayatollah Jamenei de tener muchos contactos con los ingleses. Incluso él viajaba mucho a Inglaterra y tenía muchos capitales invertidos en la bolsa de Londres. Y mucha élite iraní tiene un contubernio con los ingleses. ¿Ah? Y que todos son pro-occidentales, totalmente pro-occidentales. Acuérdate tú que el Pezeshkian, el actual presidente de Irán, él salió con una política reformista, una política liberal, para llegar a acuerdos lo antes posible con Estados Unidos y con Inglaterra. ¿Mm? Y esta otra Sí, línea de Ahmadinejad, que era todo lo contrario, que era la línea más de izquierda, digámoslo así, en el sentido de que no se podía llegar a acuerdo con norteamericanos ni con ingleses porque ellos buscaban la destrucción de Irán y que por lo tanto no podía llegar a acuerdos con ellos y que la única forma que tenía Irán era desarrollar su poder militar, ya incluso hasta nuclear, era lo que decía Ahmadinejad, pero lo metieron preso. Jamenei no lo dejó participar, por ejemplo, en las elecciones presidenciales. No, tú estás vetado, dijo, no podéis participar. Y en la elección presidencial anterior, Ahmadinejad y todos sus colaboradores que estaban en su partido político los metieron presos también. ¿Mm? Incluso después ya en este segundo, digamos, en esta última elección presidencial, el partido de Ahmadinejad lo dejaron fuera de la ley, ¿ya? Por el discurso que hacía Ahmadinejad. Y después, bueno, Ahmadinejad ahora lo entrevistaron y él dijo, bueno, yo siempre dijo eso y el tiempo me ha dado la razón, dijo Ahmadinejad. Aquí hay generales traidores, políticos traidores. No quiero dar nombre, pero los tengo todos aquí, dijo. Y sé quiénes son, dijo él, ¿no? Y lo dijo así, sé quiénes son.
Y justamente un general de la policía de este pueblo donde está fabricando ese edificio que fabricaba drones, era un general de la policía iraní, que era totalmente, había sido comprado por el Mossad para que se hiciera el tonto y no hiciera nada. Dice que lo han detuvieron al general ese de la policía de la zona y a toda la gente que estaba ahí participando, incluso alcaldes, empleados municipales, por los policías, todos en este momento, todos fueron dados de baja y a todos los están investigando. Imagínate cómo un edificio en tu pueblo ahí, dedicado a fabricación de drones, que fueron los que se emplearon después. ¿Cómo no sabían ellos? ¿Cómo no se dieron cuenta? Era porque estaban infiltrados, era porque sabían. Y eso es lo que dice Ahmadinejad. Y eso, y ahora, y acuérdate tú que ellos estaban en conversaciones con Estados Unidos, cuando Trump les los llamaba a la mesa, conversemos y hablemos, pero por otro lado, Trump hacía de policía bueno y Netanyahu de policía malo. ¿Ah? Mientras hablaban ellos, estaba atacando a Irán, el Netanyahu. Y Trump lo sabía, o sea, Trump sabía perfectamente todo lo que estaban haciendo, todo. Irán para mí es un país bastante complejo. No sé por qué los iraníes desde 79 no tienen, digamos, un arsenal nuclear para la guerra. Porque porque a los anglosionistas no les gustan potencias fuertes, grandes, como son Irán. Prefieren tener, y si son potencias fuertes, grandes, prefieren que estén subordinadas como Arabia Saudita. Prefieren tener a Qatares, países así pequeñitos con los que pueden manejar. No Claro, sé, claro. vieron lo que hicieron con Saddam Hussein, vieron que se hicieron una guerra con Saddam Hussein, vieron lo que pasó a Gaddafi, vieron lo que pasó a Saddam, están viendo todo lo que está pasando en Oriente Medio, pero aún, ¿por qué crees que no han, digamos, dado un golpe sobre la mesa y han hecho material bélico nuclear, sin importar el coste? Bueno, es por lo que yo te digo, de que las élites iraníes están muy infiltradas por el espíritu cultural occidental. Todos quieren tener acuerdos con Occidente. Y justamente uno de esos acuerdos, y convencieron al Ayatollah, al Khamenei, de no construir armas nucleares, para no tener mayores problemas, que nadie le altere esos negocios que ellos querían hacer. Y la otra cosa que no hay que olvidar, que también la masonería ha tenido un papel fundamental dentro de Irán. Muchos dicen, no, pero ¿cómo la masonería si los iraníes son antimasones? No, no son antimasones. Cuando se inició la revolución islámica, se persiguió a todas las organizaciones occidentales, ¿ya? Entre ellos la masonería y también al Partido Comunista, ¿cierto? Y todo este tipo de ordenaciones políticas. Pero después se han relajado de tal manera, entonces que ahora hay un partido comunista ahí en Irán y al mismo tiempo también hay una masonería que es muy fuerte, ¿cierto? Y que está dirigida por los hermanos musulmanes. Tenemos que hacer ver de que el Ruhollah Khomeini se le dio, acuérdense ustedes, se les dio el asilo político en Francia, ¿ya? Y Francia era eminentemente masónica. Y las reuniones que tenía el Khomeini lo tenía mucha con las logias, con los maestros masones, tenía mucho diálogo, mucha conversación política con ellos. Y los franceses siempre en el espíritu de derrocar dinastías, derrocar reyes, estaban de acuerdo en que fuera derrocado el Shah de Irán. El único que no estaba de acuerdo nomás era Estados Unidos, porque el Shah de Irán era un títere del poder norteamericano, más que nada. Entonces, pero se le dio todo el apoyo al Ruhollah Khomeini. La hermandad musulmana tenía muchas reuniones con ellos. Y bueno, ya posteriormente ya sabemos toda la historia de la llegada de Khomeini, la revolución islámica, con mucho apoyo también de los hermanos musulmanes que están ahí detrás, a pesar de que los hermanos musulmanes son de orientación suní, pero igual tenían una rama apuntando hacia los chiíes también. Y no olvidemos que los hermanos musulmanes son de origen masónico, la mayoría son masones, estructurados por Inglaterra. Inglaterra es la madre y el padre de la hermandad musulmana. Y ellos son los que están ahora con el pacto abrahámico.
La mayoría de todos ellos es la hermandad musulmana que está ahí detrás. Y que ahora en esta guerra, en este conflicto, la hermandad musulmana salió a apoyar a Israel, o sea, a Irán. Le dijo que estaban con ellos, con Irán, y que lo apoyaban, todo esto. ¿Y es por qué? Porque también la élite persa, la élite iraní, que muchos de ellos son muy ricos, muy millonarios, están funcionando todavía en las logias masónicas. También funcionan al interior de Irán. Ahora, ¿y en qué se demuestra? Ahí yo he tenido algunas discusiones con algunos amigos. Por ejemplo, el parlamento iraní es una pirámide, es la estructura de una pirámide. Y tiene en las ventanas, tiene en una parte al lado oriente del parlamento iraní, tiene 33 ventanas. Entonces, cuando uno dice 33 ventanas, bueno, ¿qué es lo que son el 33? El 33 es el símbolo de las logias masónicas. Ese es el 33. Y hay 33 ventanas. ¿Ya? Y el parlamento es una pirámide, que es el símbolo más claro de la masonería. Entonces hay una masonería de la India, o sea, de Irán, que funciona. A lo mejor funciona, digamos, también porque el Estado iraní ha permitido que funcionen de esa manera. Por eso que yo entiendo las críticas que hacía Ahmadinejad, cuando criticaba a él a la élite que había permitido que filosofía imperialista, dijo él, estén reinando y se estén infiltrando por Irán, ¿eh? A las élites, dijo él. No lo decía tan explícitamente, pero con lo que él estaba diciendo, hablaba de las logias masónicas. Entonces, Sí. eso es más o menos, otros me dicen que no, que es imposible, que no, porque los iraníes prohíben las logias. No, no, de primera las prohibieron, igual que prohibieron al Partido Comunista. Pero ahora no, pues si hacen símbolos ahí, es porque y toda la élite es islámica, pero también masones. Y acuérdate tú que las logias masónicas dicen que puedes ser tu miembro de cualquier religión, pues no va a haber mayor alteración. Y incluso el hijo del Shah es aún más anglosionista que los que están ahora en Irán, ¿eh? Claro, se quedó con los crespos hechos, como decimos nosotros, porque él estaba esperando que se derrocara todo el sistema del Irán islámico, pero bueno, va a tener que esperar, parece, va a tener que seguir esperando. Y fíjate que no nos olvidemos que el Shah de Irán, cuando fue derrocado, se llevó, él tenía en las cuentas suizas, tenía 10.000 millones de dólares de ese tiempo, 10.000 millones de dólares. Estamos hablando, si lo trasladáramos esa plata a este momento, serían 100.000, ¿ya? 100.000 millones de dólares. O sea, la familia Pavesi, que son los descendientes del Shah, tienen un capital en este momento de 100.000 millones de dólares invertidos en las industrias de armamento en Suiza, en la banca, etcétera. Y viven en un palacio, pero majestuoso, que compraron ahí en Suiza, ya en los Alpes suizos, y con guardias y con sirvientes, con aviones propios. O sea, viven en otro mundo esa gente. Y ese era el que quería volver a Irán. Y ya estaba él diciendo que aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Crees que en Irán tendría algún respaldo? ¿Ah? ¿Y crees que en Irán el hijo del Shah tendría algún respaldo? Sí, debe tener algún respaldo, pero de acuerdo al conflicto último que se dio, ese respaldo que tendría quedó sepultado dentro del hervor nacionalista que brotó a raíz del ataque de los israelíes y de los Estados Unidos. Entonces ahí hablar ya del Shah se diluyeron. Y hay muchos partidos que eran contrarios a la revolución islámica también salieron a apoyar a las Fuerzas Armadas iraníes, más allá que ellos sean islámicos, no es islámico, pero no les queda otro, porque por último, en todo esto nace el fervor patriota, el fervor nacionalista, más allá de las ideologías que tenga la gente, porque se están viendo atacados y de la manera así tan digamos, mafiosa con la cual atacó Israel. Acuérdate que los iraníes estaban sentados en una mesa diplomática conversando con Trump y el otro le está dando la puñalada por la espalda, a conocimiento de Trump, porque Trump es el auspiciador de Israel.
es el Mesías Ben Yusef, el que auspicia a Israel, el que defiende a Israel. Claro, antes de que entremos en esta mini guerra que acabamos de tener ahora, la última pregunta sobre este tema. ¿Qué país de Oriente Medio, ya sea árabe o no, es el que da la cara, digamos, por la soberanía de la región y es anti-anglosionista? ¿O ninguno? No, yo creo que el único país que da la cara con respecto a su lucha antisionista en ese aspecto es Irán. No hay otro país árabe. Los demás países árabes están todos sumergidos, digamos, todos comprados por el imperialismo norteamericano, financiados por el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, la soldadesca y el generalato egipcio pervive porque se les destina anualmente 5.000 millones de dólares. Se le entrega a Estados Unidos al generalato egipcio para que mantenga la paz con los israelíes y le cubra la espalda también a Israel. Al generalato jordano y al rey jordano también se le entregan 3.000 a 4.000 millones de dólares. Se le entrega también igual, de la misma manera. Bueno, ya los jeques los tienen en sus manos aquí, con los negocios petroleros, con las grandes empresas que están ahí, norteamericanas. Entonces, a esos los tienen en su mano, no se hace mayores problemas. Pero estos dos países más grandes, como el caso de Egipto, está sometido porque el generalato está comprado. Si ahí, ahora en un conflicto, porque esto tuvieron que pararlo, porque en un conflicto más grande, perfectamente podría pasar de que a lo mejor en Egipto se podrían derrocar a los generales, o un general que le dan menos plata, asoman ligeritos las envidias. Bueno, puta, estos giles que se llevan todo el billete, pero hasta que llegamos yo me voy a sublevar nomás y vamos, listo. Y podían revolver el gallinero, como se dice vulgarmente. Entonces eso podía pasar, por eso que no era bueno continuar el conflicto. No era bueno, digamos, en ese aspecto. Ni para China, ni para Rusia, ni para los norteamericanos tampoco. Así que esta boca que hace Turquía, Turquía también es pro-anglosionista. Sí, Turquía es anglo-sionista completo. Acuérdate, tú que cuando Irán atacó una de las bases norteamericanas ahí en Qatar, que fue algo totalmente simbólico en el fondo, pero salieron todos los árabes y los turcos a condenar a Irán. Al unísono salieron a condenar a Irán. ¿Por qué? Porque los turcos están metidos en la OTAN. Sus generales reciben plata de la OTAN, plata de Estados Unidos, en otras palabras. Son financiados con plata norteamericana. Y que ellos entonces también están ahí metidos. El mismo presidente del el famoso sultán Erdogan trabaja a dos caras. Por un lado dice, defiendo al pueblo palestino, ataco a Israel, que está haciendo un genocidio, pero por otro lado le entrega petróleo a Israel, sigue comerciando con Israel. Entonces, así son ellos, ¿viste? Esa es la manera de ser. Entonces, ¿qué se puede esperar de los turcos? Nada, absolutamente nada. Son miembros del Claro. imperio, miembros de la OTAN, y actúan como tal, así como tal cual. O sea, ahí Irán, en los BRICS también, los BRICS no es acuerdo militar, pues no es alianza militar. El acuerdo de Shanghái también no es acuerdo militar, son No. acuerdos económicos más que nada, solamente económicos. Y ahí está la pregunta, bueno, ¿Rusia Y esto, ayudó a Irán? ¿China ayudó a Irán? bueno, Rusia también tiene muchos intereses en Israel, ¿eh? Porque dicen que hay como 1 billón o más de 1 billón Sí, de judíos que tienen orígenes ruso. rusos, ucranianos y de otras partes de la Unión Soviética. Claro, claro. Bueno, Putin dijo eso, tenemos 1 millón de ciudadanos viviendo en Israel. Y la otra, que los chinos son el tercer socio comercial de Israel, y son los chinos. El primer Mira, socio es Estados Unidos, el segundo socio es la Unión Europea y el tercer gran socio es China. Acuérdate que Haifa es un puerto bien principal que tiene Israel y Irán se abstuvo de bombardear el puerto propiamente tal. Solamente bombardeó una gran central de refinación de petróleo que había ahí. Esa fue la que bombardeó. Y habían unas estructuras también navales que estaban ahí, que también fueron bombardeadas.
pero el puerto civil, el puerto de carga, digamos, ese no fue bombardeado. ¿Por qué razón? Porque empresas chinas son los dueños de esos puertos y empresas chinas están trabajando en ese puerto, están profundizando, limpiando para que el puerto sea más grande. Entonces no fue atacado, Irán no lo atacó. Y lo otro que hay que decir que también Irán tampoco atacó Dimona, que es justamente la central nuclear de Israel, donde dice que están ahí muchas armas nucleares en los subterráneos de Dimona. Irán no lo atacó en ningún momento, porque la ¿Por qué? reciprocidad hubiera sido esa. La reciprocidad hubiera sido, bueno, me atacaron a mí mis centrales nucleares, ¿cierto? Entonces yo voy a atacar las centrales nucleares de mi enemigo. Y debería haber dejado caer 5 o 6 misiles de esos últimos poderosos que tenía él y hubiera destruido la base de Dimona. ¿Ya? Pero no lo hizo. No fue por la base de Dimona. Fue por las sedes del Mossad, por los cuarteles militares, por los aeropuertos, por sedes universitarias que se dedican a la investigación química, biológica de tipo armamento. Atacó la Microsoft, Intel y una serie de toda estructura, ¿cierto?, que tenía que ver con el desarrollo tecnológico utilizado para las armas que estaba haciendo Israel. Eso fue atacado. Y como se dice, un tercio de lo que fue Israel fue atacado y fue destruido también. O sea, un tercio. Entonces yo digo, ¿qué más hubiera pasado si esta guerra hubiera seguido? Y yo creo que los iraníes hubieran destruido todo Irán, o sea, todo Israel, porque no tiene profundidad estratégica, o sea, es un terreno tan pequeño. Estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados, comparado con 1.800.000 kilómetros cuadrados que es Irán. O sea, ¿cuánto armamento, cuántos misiles podría necesitar Israel para aplanar Irán? En cambio, ¿cuántos misiles podría tener o tener en este caso Irán para aplanar Israel? Ahí está la gran diferencia. Entonces muchos dijeron, claro, ahí está la opción Sansón. ¿Ah? Bueno, si vemos peligrar nuestra existencia, hubiera dicho Netanyahu, les tiro bombas nucleares, no va. Listo, porque ellos lo dicen. La doctrina Sansón dice, si nosotros vemos peligrar nuestra existencia como república aquí, entonces bombardeamos nuclearmente, y no solamente a Irán, bombardeamos a todos, así, a todos, a Rusia, a Estados Unidos, a todos los bombardeamos, porque ellos tienen 200 cabezas nucleares. Entonces, el mundo se va con nosotros. Esa fue la amenaza que hizo Ariel Sharon, el carnicero de Sabri Shatila, cuando en una entrevista le dijeron, ¿usted acepta que le digan nazi? No importa que me digan todo lo que quieran, dijo. Que me digan nazi, que me digan fascista, me da la misma. Pero lo único que digo yo es que nunca más nosotros en la historia vamos a desaparecer. Y si el mundo nos quiere hacer desaparecer, dijo él, entonces nos vamos nosotros con el mundo. El mundo desaparece también con nosotros. Eso dijo Ariel Sharon. Entonces, o sea, ellos tienen esa amenaza. Si nosotros quieren vernos desaparecer, bueno, nosotros también desaparecemos con el mundo. Y eso le llaman ellos la doctrina Sansón. ¿Ya? Entonces tienen varios tipos de doctrinas. Hay varios tipos de doctrinas que tienen ellos. Entonces, de ahí que Netanyahu tiene que haberle dicho a Trump, mira, oye, si tú no yo quiero que tú intercedas, que te metas en esta guerra, en este conflicto. Ahora, si no te metes, yo voy a optar simplemente por las bombas nucleares nomás. Voy a usar armas tácticas y listo, y las tiro y nomás, y no me importa ni una cosa, si tú no te metís. Y todos los neoconservadores, ¿cierto? Los sionistas más fanáticos del Estado norteamericano están pidiendo la sangre, que yo voy a sangre nomás. El chico el famoso Graham, ¿cierto? El senador ese norteamericano. También había otro Sullivan, el senador John Sullivan, que también salió diciendo que la vida de un judío vale más que todas otras vidas, y que por lo tanto no podemos permitir que muera una vida judía. Y el chico este otro no, hay que ir por Irán, hay que derrotar, hay que matarlo, hay que seguir haciendo. Y ahora dicen ellos, hay que buscar las 400 kilos de uranio enriquecido, que no se sabe dónde están, dijo él. Y todos están transmitiendo en la misma onda. Hay que buscar los 400 kilos. El Netanyahu salió con lo mismo. Los 400 kilos no ha sido destruido. La Unión Europea salió con lo mismo. Y salió también este bicho sinvergüenza del Rafael Grossi, sale como carepalo otra vez diciendo, sí, tiene que permitirnos, porque tú sabes que Irán sacó una resolución del Parlamento y del gobierno iraní
que no se va a permitir más la inspección de esta organización. No entrarán nunca más a Irán. Y él salió también a responderle con prepotencia, sacando las uñas, diciendo, no, dijo, tienen que permitir, dijo, nos tienen que permitir, así como desafiando a los iraníes, desafiando. Me tienen que permitir que yo entre, dijo, yo y mis inspectores, me tienen que aceptar, dijo. Un desafío abierto a Irán. Vamos a ver si los iraníes lo van a aceptar o no, ¿cierto? Yo, de ser Irán, no les permitiría más entrada a esa gente y desarrollaría proyecto nuclear militar, así en secreto como tiene Israel, porque ahora mismo están, ahora mismo están eh, calmados, pero el próximo presidente de Estados Unidos, incluso diré a los 10 próximos, van a hacer lo mismo, la misma política de Oriente Medio, ¿o no? Sí, sí, van a seguir, esto no va a parar. Ellos van a buscar una nueva excusa para ir de nuevo por Irán. Bueno, y los iraníes no les queda otra a su cúpula militar y política de hacerlo en forma secreta, ¿no? Desarrollar las armas nucleares, si es que ya no la tienen, así como lo hace Israel, que desarrolló bombas nucleares con ayuda norteamericana y con ayuda de Francia. Entonces, bueno, los iraníes tienen que desarrollar también su armamento nuclear, así como lo desarrolló Pakistán también. Y bueno, como dijo Netanyahu, ¿cierto? Las Naciones Unidas, ahora vamos por Irán y más rato vamos a ir por Pakistán, dijo, porque no podemos permitir que los islámicos tengan bombas nucleares. Él lo dijo así, claro. Entonces dejó listas las metas. Entonces dejó el aviso a Pakistán. Después dirán, venís tú. Después venís tú. Y para joderse un poco a los pakistanos van a usar a la India, que es un país que tiene relaciones militares con Israel, de compra armamento a Israel, desarrolla proyectos tecnológicos con Israel. Entonces, ¿por qué? Porque miran el antagonista de Pakistán, miran hacia ella. Así que eso más o menos es el panorama que tenemos ahí, estimado amigo Honda. Claro, antes de cerrar la entrevista, esta entrevista, claro. A Pakistán dicen que muchos países islámicos le ayudaron a conseguir la bomba atómica, a bombas nucleares, porque les financiaron. ¿Es así o no? Sí, yo creo que Pakistán obtuvo toda digamos, la información nuclear a través de Corea del Norte. Corea del Norte sí ha sido aquí la clave en esto. Incluso Irán también, un gran, digamos, amasijo de información nuclear le ha llegado de Corea del Norte y también le ha llegado del padre de la bomba nuclear pakistaní, que después lo tomaron preso por haber entregado a Irán todo lo que era la estructura para desarrollar armamento nuclear. Irán lo tiene. Toda esa información está en Irán. Entonces, la decisión política de construirla, bueno, depende de ellos. Pero ahora, con esto que les ocurrió, yo creo que no van a tener que ir simplemente por un desarrollo nuclear y hacerlo así en forma nomás como lo hace Israel, siguiendo la misma táctica israelí. Yo creo que los iraníes van a ir para allá. Si es que ya no han, yo creo que capaz que ya tengan un desarrollo nuclear, ya. No han querido decirlo nomás. Acuérdate que habían comentarios que en el norte de Irán había ido un temblor 4,5 el año pasado, pero que había sido raro porque no tenía las características de un choque de placas, como ocurre continuamente ahí en Irán, sino que tenía otras características. Y hablaron de que y se habían visto muchos camiones en unas montañas por ahí, camiones del ejército iraní, y se denunciaba que posiblemente fue una prueba nuclear que se hizo en una de las grandes estructuras que están ahí bajo las montañas. Porque Irán aprendió de Corea. Corea fue destruido, fue aplanado total en la guerra coreana por los norteamericanos. Corea del Norte quedó arrasada, tal como tú ves ahora Gaza, así quedó Corea del Norte en la guerra con Estados Unidos. Y ahí los dirigentes coreanos dijeron, bueno, nunca más eso nos puede volver a pasar, tenemos que construir subterráneos, bajo las montañas. Y debajo de las montañas de Corea del Norte hay verdaderas ciudades,
verdaderas ciudades a 200, 300, 500 metros de profundidad. Y los coreanos, Irán pidió la ayuda y la asesoría de los ingenieros coreanos y ingenieros nucleares soviéticos también. Y en la década del 90 se inició a construir debajo de las montañas iraníes, las cadenas montañosas enormes, ciudadelas, ahí que están, donde están todos los misiles, el desarrollo. Ahí. Así que yo creo que debajo de estas ciudadelas inmensamente grandes, ahí están las centrifugadoras para trabajar ahora en fabricación de llevar el uranio al 90% de enriquecimiento. Y ciudadelas subterráneas que están bajo montaña a 200, 500 metros de profundidad, que no llega ni una bomba de 14 ni 15 toneladas, como le tiraron a Fordow, ¿cierto? Que al final no le hizo nada. Y esa estrategia Irán la adoptó de Corea del Norte, porque sabía de que ellos no tienen fuerza aérea, Estados Unidos sí aprovecha su superioridad aérea, y por lo tanto hay que estar bajo las montañas. Y ahí, ¿qué bomba puede destruir una montaña? Es muy difícil. Y tener varias entradas, como las cuevas de los conejos, entradas por todos lados, camufladas por aquí y por allá. Cosa que me destruyen una entrada, pero tengo otra para allá. Entonces, eso es, y ahora se va a dar una lucha entre el gato y el ratón, porque el Mossad ahora va a querer descubrir dónde están esas grandes cavernas grandes interiores, en qué lugar, cómo infiltrarla, cómo infiltrar al ejército, no, eso va a ser, es un hecho que ya se ha dado la orden, y que los satélites estén encima, mapeando todas las montañas iraníes. Es un hecho que esto va a ser así. Y la última pregunta. Vimos que hace como 1 o 2 días, como mucho 3, que dijo Trump que no sabe qué porras están haciendo Irán e Israel. ¿Por qué crees que fue eso? No, yo creo que eso es un mensaje que le da a los magas nomás. Acuérdate que él le dijo a los magas, no más guerra, yo no voy a hacer guerra, estoy contra la guerra, tenemos que fortalecer la economía norteamericana, al pueblo norteamericano, levantarlo para arriba, y las guerras es un desangre, yo no quiero que vuelvan los hijos de nuestros ciudadanos en bolsas plásticas, así que no a la guerra. Este fue su discurso principal que hizo en la campaña política, y resulta que ahora lo habéis metido en una guerra. Entonces ya se le está dividiendo el ganado. Acuérdate que el periodista Carson ya le está diciendo ya que ya era un farsante, estaba mintiendo. Y salieron varios más también en la misma lógica. Está mintiendo, nos mintió el Trump, es un mentiroso. Entonces el discurso que hizo él de que había parado la guerra, que le tiró la oreja al Dumbo Netanyahu, era porque él no está con la guerra. Por eso esos discursos son para la platea, como se dice, para la platea, para su gente, para los que lo apoyan. Por eso, ese fue el discurso. Pero un discurso falso, porque él trabaja con 2 caras. Tiene 2 caras. Entonces, ¿cuál de las dos? Así se maneja. Acuérdate, tú negociando con los iraníes y por el otro lado autorizando al Netanyahu que atacara a Irán. Entonces, son las 2 caras de la moneda. Don Horacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y la verdad que ha sido 1 hora y algo bastante interesante hablando de geopolítica de Oriente Medio y tener una visión que no sea mainstream de los medios de comunicación actuales. Ya, muchas gracias pues de estar en el canal de usted, y un saludo a todos sus auditores, y esperamos en una próxima oportunidad conversar de nuevo. Muy buenas, muchas gracias y que tenga buen día. Chao. Realmente, chao, que esté muy bien.